El susurro en la oscuridad. Hace algunos años, un amigo mío, Carlos, me contó algo que aún hoy me pone los pelos de punta cada vez que lo recuerdo. En ese entonces, Carlos era el tipo de persona que no creía en supersticiones ni en leyendas. Siempre se reía de nosotros cuando hablábamos de lo que ocurría en los rincones más oscuros del pueblo, donde las historias se transforman en leyendas que nadie sabe si son reales o no. Pero lo que le ocurrió cambió todo. Resulta que Carlos había decidido, por pura curiosidad, pasar la noche en el viejo bosque que quedaba al norte del pueblo. Nadie en su sano juicio se atrevería a hacerlo, pero Carlos no tenía miedo de nada. El bosque, que los aldeanos llamaban el Corredor Silencioso, era conocido por su espeso manto de niebla y la extraña sensación que provocaba en quienes se adentraban. Algunos decían que la niebla nunca se disipaba, que siempre te seguía y que las sombras entre los árboles parecían moverse solas. Pero Carlos lo ignoraba todo, convencido de que eran solo cuentos para asustar a los niños. Esa noche, después de cenar con su familia, tomó su mochila, su linterna y se adentró en el bosque. No le importaba lo que dijeran los demás. A medida que caminaba, la niebla comenzó a levantarse, como si estuviera esperando su llegada. Las ramas de los árboles crujían en el silencio, y el aire se sentía denso, húmedo, pesado. La linterna, a pesar de ser nueva, parpadeaba sin cesar, como si algo estuviera interfiriendo en su luz. Carlos, sin embargo, siguió avanzando, más para probar que todo eso no era más que fantasía que por el simple placer de explorar. Lo que sucedió después es algo que nunca olvidó y que nunca quiso contarle a nadie, hasta esa noche que me lo relató. Mientras caminaba, comenzó a escuchar un susurro, bajo al principio, casi imperceptible, como si alguien lo estuviera llamando. Pensó que era el viento o alguna de las criaturas del bosque, pero el susurro se intensificó, y aunque no entendía lo que decía, algo en su interior le decía que no debía ignorarlo. De repente, una figura apareció entre los árboles. Carlos, que nunca se asustaba, la observó con curiosidad. La figura era alta, encapuchada, y caminaba lentamente hacia él. Al principio, Carlos pensó que se trataba de otro excursionista perdido, pero algo en la postura de esa figura lo inquietó. La figura no hacía ruido al caminar. Cada paso parecía más un deslizamiento sobre el suelo que una pisada real. ¿Quién eres?, preguntó Carlos, con la voz tensa, sin poder evitar sentir que algo no estaba bien. La figura no respondió. En su lugar, se detuvo a pocos metros de él y levantó la cabeza. En ese momento, Carlos vio sus ojos, o lo que quedaba de ellos. Eran ojos vacíos, sin pupilas, simplemente agujeros negros que lo observaban fijamente. Los susurros, ahora claros, llenaron sus oídos, y escuchó una palabra que le heló la sangre. Carlos. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Carlos no sabía qué hacer. Su corazón latía con fuerza, y el miedo comenzaba a apoderarse de él. Decidió regresar, pero el bosque, ahora, no era el mismo. Las sombras parecían moverse de forma extraña, y el susurro, que al principio era lejano, ahora lo rodeaba, hablándole, llamándolo por su nombre. Cuando llegó a la orilla del bosque, el sol comenzaba a asomarse tímidamente por el horizonte. Estaba sudando, tembloroso, y con los ojos desorbitados. Nadie vio nada raro en él ese día, pero algo había cambiado. Carlos nunca volvió a ser el mismo. Dejó de hablar de la experiencia, pero lo más extraño fue que, cada vez que intentaba recordar la figura o el susurro, sentía que algo dentro de él se desvanecía, como si estuviera perdiendo algo importante. Lo peor de todo es que, desde esa noche, Carlos comenzó a notar algo cada vez más perturbador. En momentos de total silencio, cuando estaba solo en su casa, aún podía escuchar ese susurro, siempre susurrando su nombre como si lo estuviera esperando.
como si la figura, el huésped, aún estuviera dentro de él. Y aquí está el detalle que me dejó helado cuando me lo contó. Una noche, al volver de una caminata, vio una sombra en el umbral de su puerta. Al mirar hacia abajo, encontró, escrito en la tierra frente a su casa, la misma palabra que había oído en el bosque. Carlos. Nunca más lo volví a ver. Algunas personas dicen que él sigue buscando algo en el bosque que nunca podrá encontrar. Otros dicen que el huésped lo llevó con él, como hizo con tantas otras almas que cruzaron su camino. Lo único que sé con certeza es que, después de esa noche, Carlos nunca volvió a ser parte de este mundo. Y, si alguna vez escuchas un susurro en la oscuridad, un susurro que te llame por tu nombre, recuerda que no estás solo. Quizás, solo quizás, ya te esté esperando.